Capítulo 8. Consecuencia. El equipo de Ash solo tardó unas horas en recuperarse por completo después de la pelea con Erika. Pyro solo había recibido 1 o 2 golpes, aunque Spectre necesitaba más tiempo para que la enfermera Joy se asegurara de que los efectos de Toxic hubieran abandonado su cuerpo. Ash estaba más que dispuesto a darle el descanso que necesitaba. Spectre no había estado en su equipo por mucho tiempo, pero había demostrado su valía al derrotar al astuto clon de Erika. Actualmente, estaba sentado en una mesa en el vestíbulo cenando con su Pokémon mientras contemplaba su próximo movimiento. Pyro y Sobek ya habían comido hasta saciarse y estaban acurrucados a sus pies debajo de la mesa. Tou se estaba comiendo al otro lado del reservado, tomándose su tiempo mientras comía. Pikachu tenía una botella de ketchup y felizmente lamía el condimento con sabor a tomate mientras Spectre flotaba junto a la ventana y contemplaba la ciudad. Ash descubrió que Duskull solo necesitaba unos pocos trozos de comida Pokémon para estar satisfecho. En realidad, Eevee estaba durmiendo en su regazo. Le alegró saber que ganaron la batalla contra Erika y no parecía muy molesta por no haber podido participar en la batalla. Ash tenía la sensación de que aún no estaba lista para empezar a pelear con él, pero estaba bien. Ella se estaba acercando cada vez más a él cada día. El hecho de que ahora participara voluntariamente en el entrenamiento era prueba de ello, sin mencionar que se acercó un poco más al resto del equipo. Ash simplemente se alegraba de estar feliz ahora. Todos parecían contentos a sus ojos. Bueno, casi todos. Spectre había estado actuando de manera extraña desde que fue sanado. Ash no creía que estuviera molesto por la batalla, pero el fantasma parecía estar completamente fijado en algo afuera que no podía comprender. A pesar de los intentos de Ash de llamar su atención, Spectre continuó mirando hacia afuera con intenso escrutinio. Sobek también se comportaba de forma extraña. El cocodrilo parecía estar tratando de irse a dormir, pero algo lo distraía, despertando al tipo terrestre hasta que abandonó el intento de tomar una siesta. Después de eso, ladeó la cabeza y simplemente se quedó en silencio, como si estuviera forzando sus sentidos para detectar algo más allá de su alcance. Ash tuvo que fruncir el ceño ante eso. Sobek y Spectre no eran exactamente amigables el uno con el otro, por lo que si ambos estaban preocupados por algo, consideraba inteligente prestar atención a lo que sintieran. Sin embargo, no estaban haciendo ningún esfuerzo activo para encontrarlo o advertirle sobre lo que fuera. Lo que sintieron llamó su atención, pero nada más. Lo resolvería mañana, decidió Ash. Ya era tarde, su equipo estaba cansado y, francamente, todos necesitaban dormir. Su plan ahora, dado que todavía tenían 2 meses antes de que St. Anne llegara a Vermilion, era dirigirse al sur hacia Ciudad Fucsia. Allí, desafiaría a Koga, el líder del gimnasio que se especializaba en Pokémon de tipo veneno. Ash sabía que Koga era uno de los líderes de gimnasios de Cantón más fuertes e incluso era considerado un candidato de Elite Four. Había numerosos gimnasios de clase baja en toda la región en los que sería más fácil ganar, pero Ash quería desafiarse a sí mismo. No vio ningún crecimiento potencial para su equipo si luchaban contra enemigos débiles. Solo los enemigos poderosos los ayudarían a volverse más fuertes, acercando así a Ash a su objetivo. Sin mencionar que no tendría ninguna posibilidad contra las bestias legendarias que Wes comandaba en la Liga Índigo si ponía su mirada en enemigos débiles. Le tomaría alrededor de un mes llegar a Ciudad Fucsia desde Celadón. El camino hacia Fucsia era una cadena de bosques y llanuras accidentadas que albergaban fuertes Pokémon salvajes y entrenadores que se congregaban allí para entrenar. Ash estaba ansioso por hacer el viaje, pensando en toda la experiencia que su equipo podría adquirir mientras viajaba. Su imaginación se detuvo cuando el pequeño cuerpo de Pikachu cayó contra él. Ash sonrió al darse cuenta de que el pequeño roedor estaba dormido, con la barriga llena de ketchup y lo más contento posible. Recordó en silencio a Pikachu y a los demás miembros de su equipo, aunque levantó a Eevee en sus brazos y la llevó de regreso a su habitación. Ash dejaría que el resto del equipo volviera a dormir una vez que se acomodara para pasar la noche, como siempre hacía. Ellos estaban cansados. Después de todo, había sido un día largo. Ash se despertó con un fuerte golpe en la puerta. Gimió y abrió los ojos llorosos, entrecerrando los ojos para mirar el reloj junto a su cama. Eran apenas las 8 de la mañana, algo de lo que su equipo también se había dado cuenta. Pyro y Sobek estaban apuntando con dagas a la puerta, obviamente ansiosos por desgarrar al alma tonta que se había atrevido a despertarlos. Tou se frotaba los ojos con cansancio y Pikachu seguía roncando. Ash sonrió ante eso.
El tipo eléctrico tenía buen oído, pero tenía la costumbre de entrar en coma alimentario después de comer mucha salsa de tomate. Eve miró molesto a la puerta cuando quien estaba al otro lado volvió a tocar, por lo que Ash se levantó y fue a abrir. Sin embargo, frunció el ceño cuando no pudo encontrar a Spectre. Una rápida mirada alrededor de la habitación fue insuficiente para localizar al pequeño fantasma, pero un tercer golpe lo obligó a responder, no fuera a ser que Pirro y Sobek derribaran la puerta para atacar a quien los había despertado. Chico Ceniciento. Ash tuvo que parpadear un par de veces para que su mente registrara que Gary estaba parado en su puerta con una amplia sonrisa. El otro chico lo miró de arriba abajo y sonrió. Te ves como una mierda. Me acabo de despertar, replicó Ash. ¿Qué estás haciendo aquí? Tacha eso, ¿cómo me encontraste? Le dije. La última persona que Ash esperaba ver era Paul, pero el otro chico estaba apoyado contra la pared al lado de la puerta. Ash miró entre Gary y Paul con sorpresa. ¿Ustedes dos se conocen? Gary miró de reojo al entrenador de cabello violeta. Bueno, más o menos. Hemos peleado un par de veces antes. Lo que quiere decir es que me ha desafiado 3 veces y yo lo pisoteé 2 veces, sonrió Paul solo porque tu estúpido Elekid decidió evolucionar en medio de nuestra pelea, Gary murmuró en voz baja, luego sacudió la cabeza y le sonrió a Ash. Bueno, eso no importa. Vístete, chico así. Tenemos lugares donde estar. ¿Cómo qué? Ash arqueó una ceja. Hoy iba a partir hacia Ciudad Fucsia. Gary agitó un dedo delante de él a modo de castigo. Solo has estado aquí 1 o 2 días, ¿verdad? ¿Has visitado el Game Corner? ¿El qué? Exactamente, sonrió Gary. Entonces intervino Paul. Celadon City tiene un Game Corner que ofrece Pokémon raros y artículos como premios. Aquí hay Pokémon que son ridículamente difíciles de encontrar en la naturaleza. Dratini, por ejemplo. Eso llamó la atención de Ash en un instante. Regalan dragones como premio por apostar. ¿No te alegra que hayamos aparecido para decírtelo? Gary cantó triunfalmente. Hay un par de otros que puedes conseguir y que vale la pena echarle un vistazo, pero tengo el ojo puesto en ese dragón. Pensé que todos deberíamos ir a ganar un Pokémon del Game Corner y luego podremos comparar quién hizo el mejor trabajo. Entrenándolos en la Liga Índigo. Paul se encogió de hombros. Realmente no estoy tan interesado en la parte de los juegos, pero tienen algunos Pokémon que me gustaría probar y ganar. No es una oportunidad que debo perder. Déjame vestirme muy rápido, dijo Ash apresuradamente, corriendo de regreso a su habitación sin pensarlo 2 veces. Su equipo parecía desconcertado por su repentina energía y ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de que Ash los recordara a todos, se pusiera la ropa, el sombrero y saliera corriendo al pasillo. Recordó que Spectre no había estado en la habitación y miró alrededor del pasillo con el ceño fruncido. ¿Alguno de ustedes ha visto un Duskull? Gary arqueó una ceja. ¿Duskull? Es un tipo fantasma, le informó Paul mientras miraba a Ash. ¿Por qué lo preguntas? Mi Duskull no está en mi habitación, respondió Ash. Probablemente esté bien, pero espero que no esté flotando por ahí asustando a la gente. A él le gusta hacer eso. Gary se encogió de hombros. Bueno, los fantasmas son bastante inteligentes. Debería poder rastrearte si regresa aquí. El abuelo me dijo una vez que pueden rastrear cierta fuerza vital si han estado cerca de ella el tiempo suficiente. Ash todavía estaba frunciendo el ceño, pero Gary le pasó un brazo por el hombro y lo arrastró. Vamos, Ash, tenemos algunas apuestas que hacer. Los 3 chicos llegaron al Game Corner sin mucha dificultad. Sin duda era bastante llamativo, con un enorme letrero de neón sobre la entrada y carteles que mostraban los distintos premios que se podían ganar. A Ash se le cayó la mandíbula al ver la lista de Pokémon que tenía potencial para ganar aquí. Dratini, Skitter, Pinsir, Clefairy, Lickitung, Tangela, Abra, Sandshrew, Porygon, la lista seguía y seguía. Sandshrew no fue tan difícil de encontrar y Abra fue realmente molesto de capturar, pero Skitter, Pinsir, Lickitung y Tangela fueron absurdamente difíciles de encontrar. Sin embargo, ni siquiera ellos podían igualar la impía rareza de Dratini o Clefairy. Eran los premios más altos disponibles por esa misma razón, y Ash solo podía asumir que Game Corner tenía acceso a un criador de clase alta para poder obtener los Pokémon raros. Porygon era otra rareza, desarrollada íntegramente con datos informáticos. Solo habían sido declarados oficialmente como Pokémon en los últimos años y la mayoría eran propiedad de la liga, por lo que nuevamente, Ash asumió que Game Corner tenía algún contacto importante. Mataría por conseguir cualquiera de ellos.
Ash tendría que ganar un montón de monedas para ellos, pero si lo hacía, ganaría un nuevo compañero de equipo invaluable. Entraron y se abrieron paso entre la multitud de jugadores hasta el escritorio de atrás, donde pagaron una caja de monedas y 100 monedas para comenzar. Todo lo demás lo tendrían que ganar o comprar. Ash iba por el esquiter. No había muchos tipos de insectos que fueran lo suficientemente poderosos como para mantenerse en los rangos superiores de entrenadores, pero Esquiter y su forma evolucionada Escizor estaban entre ese número limitado. Los Esquiter eran rápidos y poderosos, rasgos que a Ash, sin duda, le gustaban bastante. Aparte de eso, los movimientos de tipo insecto le darían una ventaja adicional contra los Pokémon psíquicos de Sabrina cuando Ash la desafiara. Tendría que ganar 6.500 monedas, pero sería un pequeño precio a pagar dado lo raro que era el tipo de error. Ash, Gary y Paul se dirigieron a máquinas separadas y comenzaron a jugar. Ash eligió una máquina tragamonedas y leyó las instrucciones. Era un juego relativamente simple. Todo lo que tenía que hacer era predecir las imágenes que aparecían e intentar hacerlas coincidir. Si pudiera conseguir escaleras siempre, seguiría ganando monedas. No fue difícil ganar monedas incluso con fallos, pero conseguir grandes puntajes sería difícil. La mejor combinación que pudo conseguir fue 3 7 en las máquinas tragamonedas. Eso le permitiría ganar 500 monedas. Si Ash tuvo suerte y predijo bien las tragamonedas, podría conseguir las 6.500 monedas que necesitaba para Esquiter. Insertó una moneda y miró fijamente las ranuras mientras giraban rápidamente, desafiándolo a predecir las imágenes. Después de un minuto de ver girar la primera tragamonedas y tratar de predecir el 7, Ash presionó el botón de detener. Frunció el ceño cuando la ranura se detuvo más lentamente de lo que había anticipado y lo hizo aterrizar en la imagen de la cara de Shader. Ash frunció el ceño mientras tachaba las otras dos ranuras también y solo logró recuperar la moneda que había puesto. Esto iba a llevar un tiempo. 5 horas más tarde, Ash todavía estaba en la misma máquina tragamonedas. Había logrado ganar alrededor de 1000 monedas, lo cual no era suficiente para conseguir el esquiter que quería. Era ridículamente frustrante y estaba a punto de poner a Pirro en la máquina que parecía burlarse de él con cada error que cometía. ¿Cómo va la batalla? Ash saltó cuando Paul apareció detrás de él. Frunció el ceño y señaló con el pulgar la máquina tragamonedas. Terrible. Todavía necesito como 5000 monedas para conseguir un esquiter. Estaré aquí todo el día antes de ganar siquiera la mitad de eso. Paul sonrió. No es fácil entenderlo. Es bueno que haya un Game Corner en mi ciudad natal. He jugado a todos estos antes y más. Levantó una Pokéball ante la cual Ash solo pudo parpadear tontamente hasta que se dio cuenta de lo que era. Ya tienes suficientes monedas. Como dije, he hecho esto antes. El chico de cabello violeta se encogió de hombros. Lanzó la Pokéball y la atrapó en el aire. Además, solo tuve que ganar 5000 monedas. Eso no es nada. Algunos de los premios en Veilstone Game Corner son como 15.000 monedas. Hyper-Beam y Giga Impact TM, por ejemplo. Ash simplemente se quedó boquiabierto ante su rival. Ni siquiera se le ocurrió preguntar qué Pokémon había elegido Paul. Todavía estaba tratando de calcular el hecho de que Paul podía ganar estos juegos y ganar 5 veces más que Ash en la misma cantidad de tiempo. Oh, mira eso, comentó Paul mientras miraba por encima de la cabeza de Ash. Tu fantasma ha vuelto. Ash parpadeó y se giró para encontrar a Spectre flotando directamente detrás de él. Le sonrió al pequeño fantasma, aliviado de haber encontrado el camino hacia Ash nuevamente. Hola, amigo. ¿A dónde fuiste flotando? Spectre se dio unos golpecitos en la cabeza y señaló hacia la parte trasera del Game Corner. Ash arqueó una ceja. ¿Qué estabas haciendo aquí? Oye. El fantasma de repente le arrebató el sombrero y empezó a alejarse flotando. Ash gruñó y se abalanzó sobre él, todavía molesto por su incapacidad para ganar en la máquina tragamonedas. No estaba de humor para esto. Espectro, devuélveme mi sombrero. Spectre flotó hacia la parte trasera del edificio, Ash persiguiéndolo mientras Paul lo seguía con una expresión algo aburrida. El fantasma los llevó a una solitaria maceta que se destacaba del resto del Game Corner. Una vez que llegaron allí, Spectre se volvió hacia Ash y señaló la pared con urgencia. Ash frunció el ceño. ¿Qué es? Parece que hay una puerta allí, dijo Paul mientras inspeccionaba las sencillas paredes blancas. En cierto modo se mezcla, ¿no? Se dio cuenta de que efectivamente había una puerta, de color blanco a juego con las paredes y solo perceptible por el tenue contorno rectangular. No había ningún letrero que les dijera que no entrarán, así que Ash lo empujó.
La puerta se abrió para revelar una escalera que bajaba. Spectre inmediatamente flotó hacia abajo, para disgusto de Ash. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando, luego siguió al tipo fantasma con Paul. Todo el interior era blanco y negro, como si el lugar hubiera sido diseñado como un tablero de ajedrez. Ash y Paul permanecieron en silencio mientras bajaban más y más, siguiendo a Spectre hacia lo que fuera que quisiera mostrarles. Llegaron al final de las escaleras en poco tiempo y se detuvieron en una esquina que los llevaría a un pasillo cuando escucharon voces hablando. ¿Escuchaste lo que pasó en Lavender Town? ¿En la torre Pokémon? Sí, Lady Ariana fue atrapada por un importante entrenador de la liga. ¿Qué pasa? Ya la liberamos. Si quieres grandes noticias, estudiante de primer año, debes saber que Petrel fue y consiguió lo que necesitábamos para lograrlo. Proyecto Darkwing. Ahora todo lo que tenemos que hacer es enviarlo al oeste y nuestros aliados allí lo armarán. Oh. ¿En serio? Esa es una gran noticia. He sido parte del equipo Rocket durante 2 años, estudiante de primer año. Soy un soldado de primera clase justo debajo de los administradores. Lo que hago es estar informado. Además, una vez que este acuerdo se cierre con Proyecto Darkwing, llegaremos a los grandes tiempos. Es hoy Proyecto Origen, pero ni siquiera Lady Ariana está revelando mucho al respecto. Dios, todos estos grandes proyectos se están derrumbando a la vez. No es de extrañar que Proton nos esté llevando a la ruina. Cállate. Si Proton te oye decir eso, estarás de servicio en el baño durante un mes. ¿Tienes idea de cuántos baños hay en esta base? Ash se había congelado después de la mención del equipo Rocket y apenas recordaba cómo respirar hasta que Paul sacudió su hombro. El otro chico asintió hacia las escaleras, con un feo ceño en su rostro. Paul llevó a Ash escaleras arriba en un silencio sepulcral, seguido de Spectre. No dejaron de caminar hasta que estuvieron en la superficie y fuera del Game Corner, donde Paul se giró con una expresión furiosa en su rostro. Cohetes. Él siseó. ¿Qué diablos están haciendo aquí? Probablemente dirigiendo el Game Corner, respondió Ash, todavía un poco sorprendido después de su descubrimiento. Sin embargo, su sorpresa rápidamente dio paso a una ira ardiente. Lo único que realmente parece importarles es el dinero. Además, esa es la única forma en que podrían hacer esto sin que nadie se dé cuenta. Paul murmuró algo en voz baja que probablemente era una palabra que los niños de 10 años no deberían saber. Lanzó una mirada venenosa al Game Corner. Tenemos que atacarlos. ¿Atacar a quién? Saltaron y giraron hacia la voz mientras Gary salía del Game Corner. Pareció sorprendido por las intensas expresiones de sus rostros y frunció el ceño. ¿Ocurre algo? Paul agarró la manga de su camisa y comenzó a arrastrar a Gary hacia el centro Pokémon. Ash y Spectre los siguieron. Oh, oye. Gary protestó con tono molesto. ¿Cuál es la gran idea? Necesitamos planificar. Ahora, gruñó Paul. Gary se cruzó de brazos ante la mesa circular y frunció el ceño con fuerza. Déjame aclarar esto. ¿Estás diciendo que hay una base del equipo Rocket en el Game Corner? No, el Game Corner es una base del equipo Rocket, lo corrigió Ash en voz baja. Ante la expresión de sorpresa de Gary, explicó sus pensamientos. La única forma en que podrían salirse con la suya con lo que sea que estén sucediendo allí es si son dueños de todo el edificio. Esos Pokémon raros que dan como premios. Te apuesto lo que sea a que son Pokémon que obtuvieron ilegalmente. Gary levantó una Pokéball en su mano y la miró fijamente. Me pregunto de dónde sacaron entonces, ¿también tienes suficientes monedas para un Pokémon? Ash se quedó boquiabierto. ¿Soy el único que apesta en esos juegos? A nadie le importan los juegos ahora. Espetó Paul. Esto es real. ¿Recuerdas lo que pasó en el Monte Luna? Ash hizo una mueca y levantó una mano hacia su hombro izquierdo, el lugar donde el Crobat de Croton lo había mordido con su Mortal Poison Fang. La lesión ya había desaparecido, pero solo pensar en la batalla le recordó lo que podría pasar cuando lucharan contra el equipo Rocket. ¿Qué pasó en el Monte Moon? Preguntó Gary mientras se inclinaba hacia adelante sobre la mesa con curiosidad. Paul suspiró exasperado y rápidamente le informó. Mientras Ash esperaba que terminara de contarle la historia a Gary, Spectre flotó frente a él y le dio unos golpecitos en la frente. Ash le devolvió la sonrisa y tocó la máscara de calavera del fantasma. Gracias, Spectre. Nunca hubiéramos descubierto la base si no fuera por ti. ¿Pero cómo lo supiste? Spectre solo se giró para mirar en dirección al Game Corner, una intensa concentración en su único ojo rojo.
Ash recordó lo concentrados que habían estado él y Sobek la noche anterior y se preguntó si el equipo Rocket estaba haciendo algo que afectara a los tipos fantasma y oscuros. Usaron energías similares, de otro mundo y ajenas a la mayoría de los demás Pokémon. Pero las reuniones de esa energía, como la que Spiritomb había reunido en la torre Pokémon, por ejemplo, atrajeron su atención como la de Venomoth hacia una llama. Quizás el equipo Rocket estaba tratando de repetir el proceso. Después de todo, Cynthia los había frustrado y había capturado el Spiritomb que Ariana quería. Tal vez de alguna manera habían conseguido otra Keystone y estaban tratando de replicar el proceso en su propia base. Esa es la esencia del asunto, terminó de decirle Paul a Gary. Ash levantó la vista cuando el chico de cabello violeta lo miró. Así que volvamos al presente. Si hay una base de cohetes aquí, deberíamos ir allí y aplastarla. ¿No deberíamos simplemente llamar a la policía? Gary puso su mano sobre la mesa y comenzó a tamborilear con un dedo inquieto. Estamos hablando de criminales. No podemos arrestarlos exactamente. No, pero podemos darles una sorpresa desagradable, admitió Ash. Enfrentó la mirada fija de Paul con la suya propia. Llamaste a Cynthia antes de que atacáramos a los Rockets en el Monte Mon. Ella no está cerca, pero ¿y si llamamos a la policía desde mi Pokénaf y luego los atacamos mientras la oficial Jenny está preparando su escuadrón? Pablo asintió. Esta vez funcionará mejor ya que no tenemos a los Rockets pisándonos la nuca desde el principio. Esto es loco, exclamó Gary. Este es el equipo Rocket. ¿Y qué somos? 3 entrenadores novatos con solo 4 insignias cada uno. ¿Qué te hace pensar que podemos enfrentarnos a ellos? No son fuertes por sí solos, le dijo Ash con seguridad. Solo los administradores son realmente amenazantes. Y están aún peor cuando los pillas por sorpresa. Gary abrió la boca para protestar de nuevo, pero Paul lo interrumpió con una mirada fulminante. Esos ladrones inútiles están acostumbrados a administrar el lugar. Creen que pueden tomar Pokémon cuando quieran de quien quieran. Me han cabreado demasiadas veces y estoy deseando vengarme ahora mismo. Ash asintió, con los ojos oscuros. Odiaba al equipo Rocket tanto como a Paul, tanto por robar Pokémon como por herirlos personalmente. Eran los más bajos entre los bajos, sin moral ni reglas. Estaría más que feliz de darles una muestra de su propia medicina. Gary, nos vamos, ya sea que te unas a nosotros o no. Es algo que tenemos que hacer. Gary le frunció el ceño. Creo que estás siendo muy imprudente, y viniendo de mí eso es decir algo considerando cuántas veces el abuelo me ha sermoneado. Pero eso no te impedirá luchar contra ellos, ¿verdad? Cuando los otros 2 chicos negaron con la cabeza, Gary suspiró. No puedo decir que esté totalmente a favor de esto, pero no voy a permitir que ustedes sean capturados o algo peor. Ash miró entre sus 2 rivales. Muy bien, entonces hagamos esto. ¿Todos tienen sus equipos encima? ¿Todos ellos están con todas sus fuerzas y listos para pelear? Gary y Paul asintieron, por lo que Ash llamó a Spectre a su Pokéball y se levantó de la mesa. Bien. Vamos a darles una probada de su propia medicina. Volver al Game Corner y entrar a la base subterránea no fue tan difícil. Toda la gente allí solo tenía en mente juegos y premios. Nadie iba a prestar atención a los 3 niños que se dirigían hacia atrás para aparentemente revisar una planta. Ash empujó la puerta silenciosamente y miró por encima del hombro. Paul asintió. Nadie los estaba mirando. Los 3 chicos entraron a la base y cerraron la puerta detrás de ellos, luego bajaron las escaleras. Gary siseó una pregunta. Entonces, ¿cuándo exactamente llamamos a la policía? La oficial Jenny no va a confiar en nuestra palabra desde el principio, respondió Ash en voz baja. Necesitamos pruebas. La mejor manera de hacerlo es sacar 1 o 2 gruñidos y mostrárselos en el videoteléfono de mi Pokénaf. ¿Y cómo exactamente vamos a conseguir que un gruñido muestre su rostro frente a una cámara? Pregúntale amablemente. Ash sonrió y soltó a Spectre. El fantasma inmediatamente miró hacia abajo, hacia lo que fuera que llamara su atención, hasta que Ash golpeó su máscara. Oye, amigo. Necesito que te concentres. Estamos luchando contra el equipo Rocket, ¿los recuerdas? Cuando el fantasma asintió, Ash continuó. Necesito que los busques tal como lo hiciste en la torre Pokémon. Tenemos que noquear a 1 o 2 de ellos rápidamente para poder llamar a la policía. ¿Está bien? Los ojos de Spectre brillaron e inmediatamente flotó a través de la pared, desapareciendo en un instante. Ash miró a Gary y Paul. Si tienes un Pokémon que puede causar problemas de estado como sueño o parálisis, prepáralo. ¿Por qué eso? Preguntó Gary.
Para que no puedan molestarnos una vez que los derrotemos, le informó Paul algo irritado. ¿Qué? ¿Crees que huirán de su propia base después de que los derrotes? Probablemente harán todo lo posible para mantenernos ocupados hasta que lleguen refuerzos. Tendremos que incapacitarlos. Finalmente llegaron a la base de las escaleras y se quedaron en silencio, escuchando los dos gruñidos que habían escuchado la primera vez que Ash y Paul se habían colado. Sin embargo, los tres saltaron, cuando Spectre flotó por la esquina con una mirada alegre en su único rostro. Ojo rojo. Ash miró a la vuelta de la esquina y sonrió cuando vio los dos Rockets inmovilizados bajo los efectos de la desactivación de Spectre. El pequeño fantasma realmente era bueno en ese movimiento. Buen trabajo, Spectro, lo elogió Ash. Spectre dio un pequeño giro y esperó pacientemente mientras los tres entrenadores se abrían paso hacia el gran pasillo, observando a los dos gruñidos inmóviles que yacían contra una pared. Gary los empujó con su bota y sonrió. No está mal. Eso probablemente los mantendrá quietos hasta que salgamos de aquí. Ash sacó su Pokénaf e inmediatamente marcó el número de la policía, esperando pacientemente mientras sonaba. Después de unos breves momentos, Jenny contestó el videoteléfono y lo miró con una expresión algo aburrida. Ha llamado al departamento de policía de Celadon. ¿Cómo puedo ayudarlo? Tienes que enviar oficiales al Game Corner de inmediato, le dijo Ash. Hay una base subterránea del equipo Rocket allí. Jenny arqueó una ceja. Si se supone que esto es algún tipo de broma de niño, no es gracioso. Puedo escribirte por hacer esto. Ash giró la cámara hacia los Rockets inconscientes. No es ninguna broma. ¿Qué? Jenny exclamó desde el videoteléfono mientras miraba a los Rockets. Paul entró en el campo de visión de la cámara. Estamos en la base ahora. Vamos a asaltarla, pero no podemos arrestar a ninguno de los Rockets que eliminemos sin tu ayuda. Agredirlo. Absolutamente no. Sal de ahí. Siseó furiosamente. No es una opción, respondió Paul con frialdad. Te sugiero que traigas aquí también a tus entrenadores del gimnasio Celadon. Creemos que podría haber administradores de cohetes aquí que sean más fuertes que el gruñido promedio. Necesitaremos algo de potencia de fuego adicional para vencerlos. Mientras tanto, los tres nosotros los destruiremos de cualquier forma que podamos. Jenny se quedó boquiabierta. Ustedes, niños, están locos. Salgan de allí ahora mismo y, Ash colgó. Su voz elevada atraería atención no deseada a este ritmo. Se guardó el Pokénaf y asintió. Eso salió bien. Amigo, ella estará más enojada que un primeape, murmuró Gary. ¿Y si decide arrestarnos a nosotros también? Podemos preocuparnos de eso más tarde. Ahora mismo, demos a los Rockets lo que se merecen, le dijo Paul, girándose para caminar más hacia la base. Ash volvió a golpear la máscara de calavera de Spectre. Spectre, necesito que sigas explorando. No ataques a nadie, solo déjanos saber dónde están. El fantasma asintió y desapareció. Ash parpadeó cuando vio que Gary no los seguía y encontró al niño tomando pokebolas de los dos gruñidos inmovilizados. Miró a Ash y se encogió de hombros. No voy a correr el riesgo y dejarlos armados. Se los entregaremos a Jenny cuando llegue la policía. Con eso, los dos siguieron a Paul hacia la base del equipo Rocket. La primera batalla que tuvieron fue 2 minutos después de que inmovilizaron a los primeros gruñidos. Ash estaba a punto de doblar una esquina cuando Spectre salió del suelo y asumió una postura defensiva entre su entrenador y el camino por delante, lo que provocó que Ash se tensara y alcanzara la Pokéball de Pyro. A su lado, Gary y Paul también se armaron mientras dos soldados Rocket doblaban la esquina y parpadeaban con sorpresa. ¿Qué diablos son estos niños? ¿Conseguimos nuevos reclutas, Cassidy? Preguntó un hombre. La mujer negó con la cabeza. No que yo sepa. Niños pequeños, ¿qué están haciendo aquí? Ya que lo preguntaste amablemente, usaremos palabras simples para que puedas entendernos, se burló Paul, haciendo que los dos gruñidos lo miraran sombríamente. Estamos aquí para patearles el trasero. ¿Oh? ¿Has oído eso, Butch? Cassidy sonrió maliciosamente. Estamos mirando a los tres mosqueteros. Tratando de ser los héroes, ¿eh? Butch se rió entre dientes. Bueno, creo que ustedes tres mocosos necesitan algún tratamiento correccional. Permítanos mostrarles lo que les sucede a aquellos que desafían. No avanzó más cuando Spectre repentinamente desapareció en una sombra y luego apareció un segundo después para golpear a Butch directamente en la cara con su máscara de calavera. El gruñido Rocket retrocedió, aturdido y desorientado, con la nariz ensangrentada. Spectre se rió, pero fue solo por un segundo cuando Cassidy liberó su Pokémon.
Un Undour y un Raticate les gruñeron y se abalanzaron, pero Gary y Paul soltaron a un enorme Geodude, no había manera de que no estuviera en la cúspide de la evolución, y a Nidorino para contrarrestarla. Mientras la batalla continuaba, Butch se recuperó y soltó un Mankey, lo que provocó que Ash soltara a Pyro. El Charmeleón solo tuvo que echar un vistazo a los uniformes Rocket de Butch y Cassidy para enfurecerse. Rugió furiosamente y cargó contra Mankey, quien parecía sorprendido por el salvajismo que estaba mostrando Pyro. Antes de que el mono cerdo pudiera reaccionar, Pyro lo cortó con sus garras, lanzándolo directamente hacia Butch y derribándolo. El ataque Slash causó mucho daño, pero enfureció a Mankey y le hizo superar su breve sorpresa. El mono cerdo se abalanzó sobre Pyro y lo enfrentó mientras el lagarto de fuego exhalaba lenguas de fuego y atacaba violentamente a su enemigo. Ash, Paul y Gary habían retrocedido inmediatamente después de liberar a sus Pokémon. Spectre flotaba como guardia entre ellos y la batalla en caso de que un ataque fuera en su dirección. La pelea fue rápida y brutal, pero era obvio que los Pokémon de Butch y Cassidy eran bastante nuevos en el concepto de batalla. Pyro derrotó a Mankey con un feroz Mega Punch que creó un cráter debajo del Pokémon mono cerdo, aproximadamente medio minuto después de la pelea. Geodude resistió las llamas de Undour con relativa facilidad y lo atrapó con Rock Tomb, luego golpeó con un Rock Blast en la cabeza del canino. Raticate era el más desagradable del grupo ya que era el único Pokémon evolucionado que tenían los dos gruñidos, pero incluso entonces fue rápidamente despachado con una puñalada limpia del Focus Heart de Nidorino. La rata intentó hacerse la zarigüeya y atacó a Nidorino cuando el tipo venenoso pensó que había caído, pero Nidorino no se dejó engañar fácilmente y lo remató con otra puñalada de su cuerno. Butch y Cassidy parecían atónitos ante su fácil pérdida, pero los chicos no iban a dedicarles ni la hora del día. «Elimínalos», ordenó Ash enojado. Pyro agarró a Cassidy por el brazo y la arrojó sobre su hombro para aplastar a la mujer contra el suelo. La fuerza la noqueó instantáneamente. Nidorino chocó contra la pierna de Butch para hacerle tropezar, luego Geodude simplemente cayó sobre la espalda del hombre. No hace falta decir que Ash hizo una mueca ante el breve crujido que creó ese movimiento en particular. Butch definitivamente sentiría eso más tarde. Gary frunció el ceño. ¿Es en serio? Si son tan débiles, entonces esto será más fácil de lo que pensaba. Sigamos moviéndonos, murmuró Paul. Quiero aplastar a tantos como pueda antes de que llegue la policía. Dejaron a Butch y Cassidy inconscientes en el suelo con sus Pokémon derrotados. Después de otro minuto de tensión escabulléndose por el pasillo, vieron una puerta en el lado derecho del pasillo. Ash miró hacia atrás y los otros chicos asintieron, así que se acercó sigilosamente. Un gruñido de Rocket estaba sentado frente a una computadora, pero roncaba ruidosamente en el teclado. Ash sonrió y miró a Spectre. Desactivar. El fantasma rápidamente siguió su orden con un ojo brillante. Un leve contorno de energía oscura rodeó al gruñido y Ash notó con satisfacción que su cuerpo se puso rígido, todavía profundamente dormido. Entraron en la habitación y cerraron la puerta detrás de ellos en silencio. Paul empujó al gruñido lejos del escritorio en su silla con ruedas y tomó sus Pokéballs mientras Gary miraba la computadora con interés. ¿Qué crees que tienen almacenado allí dentro? ¿King Kong? Una forma de averiguarlo. Paul presionó la barra espaciadora y esperó mientras la pantalla oscura se iniciaba. Apareció un cuadro solicitando una contraseña, lo que lo hizo burlarse. ¿Contraseña? Tengo una contraseña para ellos. Sacó una Pokéball y soltó una de las criaturas más extrañas que Ash había visto jamás. Estaba compuesto por muchas formas geométricas, con un cuerpo simple de color rosa y azul, dos patas que poco más podían hacer que moverse ligeramente hacia arriba y hacia abajo, y una cola recta y puntiaguda. No tenía boca y su cabeza era tan puntiaguda y dentada como el resto de su cuerpo. Dos grandes ojos blancos en forma de hexágonos con pupilas simples en el centro completaban el Pokémon un Porygon. Gary lo miró fijamente con interés. ¿Esto es lo que ganaste con tus monedas? Sí, confirmó Paul. Chasqueó los dedos para llamar la atención de Porygon y la extraña criatura emitió varios sonidos que parecían pitidos de computadora. Aún no me he presentado adecuadamente, pero no hay tiempo para eso. Ahora soy tu entrenador, Porygon, y tengo un trabajo para ti. Porygon volvió a emitir un pitido en lo que parecía estar de acuerdo. Paul señaló la computadora y continuó. Necesito que hackees esta computadora. Está almacenando información para delincuentes, pero no sabemos la contraseña. ¿Puedes descifrarla? Porygon miró la computadora por un segundo antes de flotar hacia ella.
En el momento en que tocó la pantalla, su cuerpo comenzó a disolverse en partículas de datos hasta que apareció una imagen que representaba a Porygon en el escritorio de la computadora. Ash ladeó la cabeza fascinado. Está bien, eso en realidad es bastante bueno. ¿Porygon, puedes hacerlo?, preguntó Paul. La imagen de Porygon en la pantalla fue al cuadro solicitando una contraseña. Se mantuvo sobre él durante unos segundos, luego se escribió una cadena de caracteres en la barra y se ingresó. Paul sonrió mientras la computadora aceptaba la contraseña pirateada, apareciendo una pantalla con una gran R roja y una serie de opciones de archivos. Buen trabajo. Encuentra información sobre esta base. La imagen de Porygon flotó hasta una carpeta y la escaneó un momento antes de pasar a la siguiente. Esperaron tensos durante unos minutos, conscientes de que cualquier intrusión los descubriría. Finalmente, Porygon encontró algo y lo mostró en la pantalla. Los niños observaron cómo aparecían ante sus ojos datos sobre la base, incluido su diseño y descripción. Ash apuntó instantáneamente a la habitación en la parte trasera de la base que se titulaba Laboratorio con el ceño fruncido. Deberíamos atacarlos allí y estropear su investigación. Tal vez podamos descubrir más sobre esos proyectos especiales de los que hablaban los primeros soldados que vimos. Eso está bastante abajo, admitió Gary mientras revisaba el diseño. Y probablemente esté mejor vigilada que la puerta principal. Tal vez uno de sus administradores esté merodeando por allí. Probablemente. Uno de los administradores es una señora llamada Ariana, recordó Ash cuando los recuerdos de la torre Pokémon volvieron a él. Aparentemente ella es su investigadora principal. Si ella está en esta base, probablemente ese sea el lugar. Porygon, ¿puedes encontrar información sobre un proyecto? ¿Darkwing o un proyecto? ¿Origin?, preguntó Paul. Porygon buscó nuevamente los datos que su entrenador había solicitado, pero después de 5 minutos de búsqueda, regresó al centro de la pantalla y emitió un pitido negativo. Bueno, valió la pena intentarlo, murmuró Paul con decepción. Porygon, necesito que apagues las cámaras de seguridad, si las hay, y luego regreses. Tenemos que movernos. La criatura virtual volvió a emitir un pitido y flotó hasta la configuración de la computadora durante unos minutos para acceder a todo el sistema, donde abrió las pantallas de solo 5 cámaras. Ash arqueó una ceja. El equipo Rocket realmente estaba siendo descuidado si eran tan laxos con la seguridad. Vieron cómo Porygon apagaba cada una de las cámaras congelando sus fotogramas. Con suerte, quien se suponía que debía estar mirándolos no notaría la diferencia. Porygon comenzó a materializarse en la pantalla de la computadora poco después y flotó frente a los chicos. Paul se acercó con un gesto de aprobación. Buen trabajo, Porygon. Voy a llamarte ahora. Nos volveremos a encontrar cuando esto termine. Porygon volvió a sonar y luego Paul recordó su Pokémon. Ash abrió un poco la puerta y miró hacia el pasillo, pero afortunadamente no había nadie allí. Vamos, murmuró. Los avances se hicieron lentamente, pero con facilidad. Ninguno de los soldados esperaba un ataque y la mayoría fueron víctimas de la desactivación de Spectre. Ash no podía creer lo ridículamente fácil que era esto. Estos gruñidos tenían que ser los más bajos de la organización del equipo Rocket. Si sus Pokémon fueran como los de Butch y Cassidy, de todos modos no darían mucha pelea. Es posible que los haya maldecido con ese pensamiento, porque cuando los niños doblaron una esquina, se encontraron frente a 6 gruñidos, todos los cuales parecieron sorprendidos de verlos. ¿Intrusos? Uno de los gruñidos exclamó. Luego frunció el ceño. Intrusos. Atrápenlos. Ash desató a Pikachu en un instante. Aturdimiento rápido. El ratón se abalanzó con una velocidad cegadora hacia el grupo de cohetes agrupados e inmediatamente abordó al más cercano para enviar una descarga eléctrica a través de su cuerpo. Luego, Pikachu usó el cohete como plataforma para saltar hacia un segundo enemigo, paralizándolo también. Solo pudo paralizar a 2 de los gruñidos antes de que los otros 4 liberaran a 8 Pokémon. 3 Koffing, 2 Grimer, 1 Drowzee y 2 Machop. Ash llamó a Pikachu a su lado y soltó a Sobek para que luchara para que Spectre pudiera flotar sobre él. Gary envió a Geodude y un Kadabra, mientras que Paul lanzó un Electabuzz y un Cubone. El grupo de Pokémon cohete cargó contra ellos, aparentemente con la intención de enfrentarse a sus enemigos en una pelea física. Solo Drowzee se quedó atrás y comenzó a acumular energía psíquica para un ataque. Kadabra, cuida de ese Drowzee. Shadow Ball hasta que esté inconsciente, no le des la oportunidad de atacarnos, ordenó Gary. Geodude, cúbrelo con Rock Blast y Rollout.
Apunta al Machop con Thunder Wave y Thunder Punch, Electabuzz, ordenó Paul con calma. Cubone, ve tras los Koffing con Bonemerang. Si se acercan demasiado, usa Tomb Break. Sobek, usa Stone Edge en el Grimer, dijo Ash rápidamente. No dejes que te toquen, son tóxicos. Pikachu, ayuda a Cubone con Thunderbolt. Intenta paralizar a esos Koffing antes de que puedan comenzar a arrojar gas venenoso. Sus Pokémon inmediatamente cumplieron sus órdenes. Kadabra comenzó a levitar y usó su cuchara como punto focal para crear una bola sombra, que disparó a Drowzee. Geodude tomó una postura frente al tipo psíquico y esperó en caso de que fuera necesario actuar como defensa de Kadabra. Electabuzz descargó 2 rápidas ráfagas de relámpagos desde sus cuernos para paralizar al Machop y luego se abalanzó sobre ellos, golpeando a los debilitados tipos luchadores con puños electrificados. Cubone y Pikachu fueron directos hacia Koffing. Pikachu disparó una onda de trueno que marcó a 2 de los tipos de veneno mientras el hueso de Cubone golpeaba al tercero justo entre los ojos. Mientras los mantenían ocupados, Sobek golpeó el suelo con el puño, provocando que piedras irregulares salieran del suelo. Los 2 Grimer fueron empalados instantáneamente, directamente a través de sus cuerpos gelatinosos. Parecía brutal, pero los Grimer eran Pokémon extraños. Eran biológicamente inmortales y sus cuerpos eran destrozados. La única forma de matarlos de verdad era quemarlos hasta convertirlos en cenizas hasta que no quedara nada. Sobek sonrió encantado mientras los 2 enemigos gorgoteaban dolorosamente y lentamente comenzaban a reformarse. Cada vez que uno de los Grimer estaba a punto de volver a estar completo, el cocodrilo los destrozaba nuevamente con Stone Edge. Toda la batalla terminó en apenas unos minutos, a pesar de la pelea aparentemente confusa. Los Pokémon de los Rockets no fueron entrenados como los de sus enemigos. Estaban acostumbrados a abrumar a sus oponentes con números, cantidad sobre calidad. Aunque los Rockets técnicamente superaban en número a los chicos en esta pelea, sus Pokémon estaban indefensos frente a luchadores experimentados como los de Ash, Gary y Paul. Cuando el último Pokémon Rocket fue derrotado, Ash y Paul rápidamente ordenaron a Pikachu y Electabuzz que paralizaran a los gruñidos restantes. Los 4 hombres y mujeres cayeron antes de que pudieran siquiera comprender que habían sido superados. Intentaron seguir adelante, pero un grito detrás de ellos hizo que los chicos se congelaran. El rostro de Ash se torció en una fea mueca cuando vio a Proton a la cabeza de un enorme grupo de gruñidos. El administrador les estaba sonriendo sombríamente. Oh, ustedes, muchachos, están en problemas. Deberían saber que no deben buscar peleas que no pueden ganar. Les voy a ofrecer esto una vez, así que escuchen con atención. Ríndanse o sufran las consecuencias. Bésame el trasero, gruñó Paul en respuesta, luego le gritó a Electabuzz. Ola del trueno. El tipo eléctrico hizo lo que le ordenó al instante, disparando una ráfaga de iluminación directamente a Proton. Sin embargo, antes de que el movimiento hiciera contacto, hubo un estallido de luz y luego el suelo tembló. Los ojos de Ash se abrieron cuando apareció un Ridon, casi bloqueando el pasillo con su enorme masa. Proton se inclinó alrededor de su gigante después de que absorbió la onda del trueno sin causar daño, todavía sonriendo a los chicos. Ridon, haz lo que quieras con ellos. ¿Preferirían ustedes, muchachos, que sus cadáveres parecieran panqueques o que tuvieran agujeros en el cuerpo? El cuerno de Ridon giró mientras gruñía profundamente, sacudiendo la tierra. La sonrisa de Proton tenía un deleite vicioso escrito por todas partes. Algunas caras familiares. Los 2 pequeños héroes del Monte Luna, ¿tengo razón? ¿No te enseñé la última vez que no era prudente interferir con el equipo Rocket? Según recuerdo, Microbat casi te mata. No importa, no importa. Parece que tendré una segunda oportunidad para hacer lo que quiera con ustedes, mocosos. Ash apretó los dientes. Esta no era una pelea que pudieran ganar, no contra Ridon de Proton, cualesquiera otros monstruos que tuviera sobre él, y más de 10 gruñidos. Se giró hacia Sobek. Stone Edge. Bloquea el pasillo. Geodude, Rock Tomb. Gritó Gary al instante, reconociendo también el peligro. Sobek golpeó con fuerza el suelo con el pie y creó agujas de piedra irregular entre ellos y los Rockets. Geodude lo imitó simplemente golpeando el suelo con sus brazos de piedra y usando su energía tipo roca para manipular las rocas para que irrumpieran en la sala desde abajo. Amerarm, fue todo lo que escucharon los chicos antes de que Ridon rugiera lo suficiente como para hacer temblar el suelo. Un momento después, la roca pulverizada salió volando por todas partes debido al devastador golpe del gigante.
Ash gritó y se lanzó al suelo cuando una piedra del tamaño de una bola de boliche pasó por alto su cabeza por apenas unos centímetros, aunque todavía lo arrojaron rocas más pequeñas que cortaron y lastimaron su piel. Vio a Paul caer al suelo un segundo después y Gary gritó de dolor. ¡Ay, maldita sea! Gary se apoyó contra la pared y se deslizó hacia abajo, agarrándose el brazo izquierdo mientras siseaba de dolor. Una de las piedras más grandes lo había tocado. Proton se rió disimuladamente. Ríndanse, muchachos. O si no, fue interrumpido por un brillante destello de luz blanca y un gemido que sonó como rocas chocando entre sí. Todos se congelaron y miraron cómo el Geodude de Gary crecía en tamaño, triplicando su tamaño mientras le crecían 2 piernas rechonchas y 2 brazos fornidos adicionales. Cuando la luz explotó, un Graveler chocó sus 4 puños y le gritó furiosamente al Ridon que había herido a su entrenador. Cuando usó Rotom esta vez, el tipo de roca creó un sólido muro de piedra que fue una gran mejora con respecto a la barrera anterior. El pasillo estaba lleno completamente de rocas, bloqueado hasta que ni siquiera pudieron escuchar el grito de sorpresa de Proton. Paul se levantó rápidamente. Tenemos que irnos. Ese muro no va a detener a Ridon por mucho tiempo. ¿Estás bien? Ash se acercó a Gary para ver cómo estaba el entrenador herido. Gary maldijo de nuevo. Creo que mi muñeca podría estar rota. Definitivamente está rota. A pesar del dolor, se levantó y le sonrió a su Graveler. Acabas de salvarnos el trasero, Graveler. Gracias. Graveler asintió en silencio, manteniendo un ojo en la pared de roca en caso de que Ridon la rompiera nuevamente. Después de recuperar la mayor parte de sus Pokémon, volvieron a moverse lo más rápido posible, aunque se vieron obstaculizados por la lesión de Gary. Según la información que les había dado Porygon, estaban casi en el punto más alejado de la base. Todavía existía la posibilidad de que pudieran llegar al laboratorio y dañar aún más al equipo Rocket antes de que llegara la policía. Deberían haber sabido que el laboratorio no sería un lugar agradable, especialmente teniendo en cuenta que el equipo Rocket era quien lo dirigía. Nunca encontrarían nada que quisieran allí abajo. Pero ninguno de los niños estaba preparado para lo que encontraron. Enormes tubos de ensayo que iban desde el techo hasta el suelo se alineaban en la habitación y contenían los cuerpos de Pokémon que estaban en éxtasis o, como notaron con una creciente sensación de enfermedad, cadáveres. Cada tubo estaba etiquetado, describiendo si el individuo dentro estaba vivo o muerto, y qué era lo que los Rockets estaban probando en ellos. También había jaulas en la parte de atrás, manteniendo dentro de ellas a las criaturas más miserables que los niños habían visto jamás. Vieron Pokémon pájaro con el pico desafilado de tanto intentar escapar, Rattata y Raticate que no podían cerrar la boca porque no tenían nada que masticar, por lo que sus dientes en constante crecimiento se hacían demasiado grandes. Grupos de Nidoran estaban apiñados y algunos de ellos parecían haberse estado alimentando de un miembro fallecido de sus propios parientes. También había especies más exóticas. Ash vio un Skitter al que le faltaba uno de sus enormes brazos en forma de espada, aunque estaba volviendo a crecer de alguna manera que él desconocía. Había un Dratini que estaba golpeando su cabeza contra la celda con una furia que no tenía cabida en el tipo de dragón normalmente gentil. El mayor shock fue un Aerodáctil que parecía como si no hubiera sido creado adecuadamente. Sus alas eran demasiado pequeñas y los dientes estaban tan desalineados que se clavaban en su propia piel. En resumen, todos tenían un aspecto horrible. Los Pokémon variaban desde los que parecían recién llegados al laboratorio hasta los que parecían no haber comido en semanas. Toda la habitación enfermó a Ash. Hijo de puta, Gary se calló mientras miraba a su alrededor con ojos muy abiertos y horrorizados. Paul tenía los puños apretados hasta que los nudillos se le pusieron blancos y la furia palpitaba en sus ojos. Miró a su alrededor hasta que vio algo que lo dejó paralizado. ¿Qué es eso? Ash se giró para mirar lo que fuera que llamara la atención de Paul y parpadeó ante una forma extraña flotando en un tubo de ensayo. Fuera lo que fuese, estaba solo a medio crear de la cabeza hacia abajo, aunque burbujas de partículas parecían adherirse lentamente a la criatura mientras observaban. Ni siquiera podía decir qué se suponía que era. Tenía un rostro vagamente felino, pero con un cuerpo humanoide casi anoréxico que estaba cubierto de un pelaje fino de color gris pálido. Había una etiqueta de advertencia en el frente de la que se dio cuenta y leyó en voz alta para los demás. Proyecto. Sujeto de origen 003, comenzó Ash, deteniéndose al darse cuenta de que esto podría ser más importante de lo que pensaban. Continuó leyendo con entusiasmo. Advertencia.
No lo administre sin el consentimiento de la científica principal del equipo Rocket, Ariana. El sujeto aún está en desarrollo y se daña fácilmente. Actualmente se encuentra en reconstrucción genética utilizando material recolectado de la isla lejana de Oren y células Dicto. Había una computadora junto al tubo de ensayo, así que Paul soltó a Porygon nuevamente para hackearla. En unos momentos, el Pokémon virtual regresó al sistema de los Rockets y extrajo tanta información como pudo, aunque esta vez fue mucho más lento y menos efectivo. Aparentemente, la identidad y la información de esta criatura merecían una protección cibernética adicional. Paul se molestó cuando todo lo que Porygon pudo obtener de la base de datos fue que la criatura estaba basada en un Pokémon psíquico. Bueno, no le sirve de nada al equipo Rocket en este momento. La cosa está a medias. Por ahora. Se giraron hacia la puerta por la que habían entrado y encontraron a una mujer pelirroja con uniforme blanco mirándolos con el ceño fruncido. A su lado había dos Pokémon, un Magneton y un Arbok. Los niños pequeños deberían saber que no deben meter la nariz donde no les corresponde. Ariana, ¿verdad? Ash la fulminó con la mirada. Cynthia te ganó en la torre Pokémon. El ceño fruncido de la mujer se volvió mortal. Eres ese pequeño mocoso que arruinó mi plan para capturar Spiritomb. Voy a disfrutar aplastándote. Desearás que Proton te hubiera puesto las manos encima primero. Miró de él a Gary, y luego a Paul y su Porygon, tal como el niño lo recordaba. La visión del Pokémon virtual la enojó aún más. ¿Es por eso que nuestros sistemas de seguridad cayeron? Tienes algo de valor. Ash soltó a Pyro, Sobek y Pikachu inmediatamente, mientras Spectre flotaba sobre su cabeza. Paul soltó a Grodle, Electabuzz y Nidorino a su lado, aunque Gary se quedó atrás debido a su lesión y dejó que Wartortle, Graveler y Kadabra actuaran como guardias. Ariana se burló. ¿Vas a buscar una pelea que no puedes ganar? 10 contra 2. Paul arqueó una ceja. Creo que las probabilidades están a nuestro favor. 10 contra 4, interrumpió otra voz. Proton había entrado al laboratorio por otra entrada con un Ridon y un pequeño Pokémon con garras afiladas que Ash no reconoció. Parecía furioso. Hay policías en la base. Estos mocosos nos tendieron una trampa. Probablemente superarán todos esos gruñidos inútiles en unos minutos. Pequeños idiotas, Ariana los miró fijamente. Vas a pagar con sangre por esto. Ahora, ya no hay necesidad de eso. Los chicos se congelaron cuando un tercer Rocket apareció detrás de ellos, aparentemente de la nada. El hombre tenía una sonrisa de confianza en su rostro justo debajo de un mohawk morado. Administrador del Team Rocket Petrel, a su servicio. Cállate, ¿quieres? ¿Por qué pelear cuando podemos ser productivos en esto? Ustedes tres muchachos tienen talento para llegar tan lejos en nuestra base, eso o una suerte increíble. Cualquiera de los dos sería un gran activo para nuestra causa. ¿Qué te parece? Te estoy ofreciendo la oportunidad de unirte al equipo Rocket y hacerte inmensamente rico. Ash lo miró sombríamente. Nunca. Si eso es una broma, me olvidé de reírme, se burló Gary en respuesta. Paul no dijo nada, simplemente optó por ignorar a Petrel y mirar a Proton mientras el hombre le devolvía el ceño fruncido. Ambos estaban ansiosos por pelear. Petrel se encogió de hombros. Muy bien. Odio hacer esto, pero ustedes pueden presionar en grupo. Aún no son tan fuertes como para resistir a 3 administradores a la vez. Nuestro líder nos proporciona Pokémon poderosos, ya saben. El gruñido de Ridon al lado de Proton fue testimonio de eso, pero Petrel liberó 2 Pokémon más que Ash identificó como a un Terry Murkrow. El administrador volvió a sonreír. Ríndanse ahora. Solo estamos usando 2 Pokémon cada uno. ¿De verdad creen que esto es todo lo que tenemos sobre nosotros? No nos obliguen a lanzarles monstruos realmente sedientos de sangre, pequeños. Ash miró a Paul y Gary, quienes asintieron. No se molestó en responder a la amenaza de Petrel. En cambio, los chicos inmediatamente atacaron. Lanzallamas, crujido, aturdimiento rápido, bola sombra. Ash rugió. Hoja de afeitar, puño trueno, jab de enfoque. Ordenó Pablo. Pulso de agua, explosión de roca, rayo psíquico. Gritó Gary. Sus Pokémon desataron la vorágine de ataques al instante, atacando a los Rockets enemigos y sus Pokémon. Los administradores desconfiaron de ser golpeados por un movimiento perdido y retrocedieron, pero ni siquiera respondieron cuando sus Pokémon contraatacaron. El Magneton de Ariana comenzó a disparar ráfagas de relámpagos para contraatacar cualquier movimiento a distancia como el Sebeam de Kadabra, mientras que su Arbok se abalanzó para interceptar el Crunch de Sobek con sus propios enormes colmillos.
El Haunter de Petrel comenzó a atacar a Spectre, riéndose mientras este evadía fácilmente los ataques del fantasma más lento. Su Murkrow hizo poco más que proteger a su maestro, aunque ocasionalmente se lanzaba para atacar si veía una oportunidad. Wartortle le escupió rayos de hielo al pájaro siempre que pudo para mantenerlo a raya. Los Pokémon de Proton eran, con diferencia, los más peligrosos. Ridon estaba luchando contra Pyro, Graveler y Nidorino todos a la vez y todavía ni siquiera parecía que estuviera sudando. Era lento, pero todos y cada uno de sus movimientos eran ridículamente poderosos y causarían un daño catastrófico si hicieran contacto. El extraño tipo oscuro que tenía luchaba contra Pikachu y Grotle con facilidad. Ash no tenía idea de que sería tan deslumbrantemente rápido, pero hizo que Pikachu pareciera que se movía en cámara lenta. Apenas podía seguir la cosa con los ojos y parecía estar jugando con sus enemigos en una especie de juego sádico del gato y el ratón. Se precipitaría, los cortaría para hacer un pequeño corte y luego se alejaría antes de que el Pokémon tuviera idea de que los había golpeado. Ash escuchó un rugido de furia y se quedó helado cuando vio a Sobek envuelto en Arbok. La serpiente intentó morder a su Pokémon, pero siseó cuando Wartortle le arrojó un pulso de agua a la cara, mareándolo. Sobek golpeó a Arbok con sus mandíbulas y comenzó a rasgarle la cabeza hacia adelante y hacia atrás, cortando profundamente su carne mientras la confundida serpiente se retorcía de dolor. Kadabra estaba en un punto muerto con Magneton, pero el tipo eléctrico estaba tomando ventaja con su mayor fuerza. El Haunter de Petrel ni siquiera estaba peleando realmente, solo provocando a Spectre con su velocidad y los rasguños ocasionales de sus garras fantasmales. Si empezaba a luchar en serio, Ash no tenía dudas de que abrumaría a Spectre. Ni siquiera quería imaginar a Ridon poniéndose serio. El gigante de piedra simplemente estaba aplastando a sus Pokémon como si fueran moscas molestas. Aún no había golpeado a ninguno de ellos, pero parecía aburrirse e impacientarse. La mayor amenaza en este momento era el tipo oscuro que había lanzado Proton. Se acabó jugar. La criatura estaba corriendo y escupiendo ráfagas de viento helado a Pikachu y Grotle, luego se acercó para cortar con sus garras, esta vez de verdad. Pikachu salió volando después de recibir lo que Ash solo pudo suponer que era un puño de hielo, luego la criatura se abalanzó sobre Grotle y el tipo hierba dejó escapar un grito de dolor. Ash miró con horror cómo Grotle caía de rodillas, con la pierna delantera derecha gravemente lacerada por las garras increíblemente afiladas. Paul maldijo y llamó a su titular inmediatamente. Esa fue una lesión grave que necesitaba tratamiento de inmediato. Proton se burló. Uno menos, Weavile. Acaba con ese ratón. Está empezando a molestarme. El tipo oscuro rió malvadamente y fijó su mirada en Pikachu, flexionando sus garras mientras se preparaba para desgarrar a su oponente a su antojo. Ash apretó los dientes. Esto rápidamente se estaba volviendo muy unilateral. Los Pokémon cohete estaban empezando a ponerse serios y empezaron a golpear a sus oponentes hasta dejarlos sin sentido. La única manera de tener una oportunidad de victoria era tomando a sus enemigos por sorpresa. Necesitaban una distracción y Ash solo tenía una idea. Sobek, destruye ese tubo de ensayo con Stone Edge. Ash gritó desesperadamente, señalando a la criatura que era tan importante para su enemigo. Los ojos del cohete se abrieron, pero ninguno de ellos esperaba el movimiento, por lo que solo pudieron observar cómo Sobek miraba fijamente el tubo y a su habitante, y luego estrellaba su puño contra el suelo. Se quedaron mirando horrorizados como una hoja dentada de roca sólida atravesaba el vidrio, fluido, y directamente hacia la criatura a medio formar. Su cuerpo se sacudió por el impacto y comenzó a disolverse cuando el líquido del tubo comenzó a escaparse del vidrio. ¡Maldito mocoso! Ariana gritó de rabia. ¡Mátalo! Weavile se abalanzó sobre Ash con una velocidad vertiginosa cuando Proton repitió la orden de Ariana y blandió sus garras, listo para destrozar al niño. Ash no podía hacer nada. Era demasiado rápido para evitarlo, incluso si intentaba apartarse del camino. Levantó los brazos en un vano intento de defenderse. Hubo una mancha amarilla, un destello de garras y luego el sonido desgarrador de la carne desgarrándose. Ash vio sangre esparcirse por el suelo con los ojos muy abiertos y horrorizados mientras Pikachu se desplomaba en el suelo frente a él y se quedaba quieto. Cayó al suelo junto al ratón eléctrico, vagamente consciente de que alguien gritaba. Ash se sintió como si estuviera aturdido, como si tuviera un mal sueño que no podía controlar. Pero no se podía fingir el líquido cálido que fluía sobre sus manos mientras salía del cuerpo inerte de Pikachu. Un escalofrío recorrió el suelo que le hizo levantar la cabeza.
Ash se congeló cuando Ridon, que ya había terminado de hacer tonterías, agarró a Pyro y estrelló el Charmeleón contra el suelo con una fuerza aplastante. Pyro quedó aturdido y atrapado por el poder puro de su enemigo, y no pudo hacer nada mientras levantaba su otro puño para aplastarle el cráneo. Planta frenesí. Toda la habitación tembló cuando una docena de enredaderas gruesas y espinosas explotaron desde el suelo debajo de Ridon y perforaron directamente su cuerpo. El ataque obligó a Ridon a liberar a su presa y lanzó al gigante al aire para estrellarlo contra el techo, luego lo curvó y lo azotó por la espalda para aplastarlo contra el suelo. Cuando el polvo se disipó, Ridon estaba inconsciente, su piel de piedra agrietada por el violento ataque. Todos se quedaron paralizados por la sorpresa, pero se giraron hacia la puerta para encontrar a los recién llegados. Una Erika furiosa, una oficial Jenny con el ceño fruncido y Sabrina, tan tranquila y estoica como siempre. Junto a ellos estaba el Venusaur más grande que Ash había visto jamás, un Alakazam y un Arcanine. Ash no tenía idea de por qué el experto de tipo psíquico estaba aquí, pero no podía molestarse en pensar mucho en ello. Pikachu resultó gravemente herido y los administradores todavía, él parpadeó. Los administradores se habían ido. Estaba bastante seguro de que solo les había quitado los ojos de encima durante unos segundos. Ash miró a Pikachu y sintió que su mente se quedaba en blanco. El ratón eléctrico normalmente amarillo se había vuelto casi completamente rojo. No sabía qué hacer. Ceniza. Sintió que alguien le levantaba la barbilla y encontró a Erika allí, arrodillada frente a él con la preocupación escrita en todo su rostro. ¿Recuerda a Pikachu ahora, Ash? Está sangrando. Ash se congeló y frenéticamente agarró la Pokéball de Pikachu, pero la perdió y casi la deja caer. Estaba temblando. ¿Cuándo empezó a temblar? Su brazo fue sostenido por una mano suave. Erika lo guió para recordar al tipo eléctrico gravemente herido y luego le quitó la Pokéball. Ella le sonrió tranquilizadoramente. Llevaremos a Pikachu al centro Pokémon inmediatamente, ¿de acuerdo? ¿Estás herido? Sacudió la cabeza y no respondió cuando Erika levantó su barbilla nuevamente para mirarlo a los ojos. Ella frunció el ceño y miró a Sabrina. Está en shock. Me quedaré aquí y haré lo que pueda por él. ¿Puedes llevarle sus Pokémon a Joy? Alakazam se encargará de eso, respondió Sabrina. Sus ojos brillaron de un rojo amenazador. Jenny y yo tenemos a Rockets para interrogar. Los administradores escaparon a través de un tipo psíquico cuya presencia no conocía. Debo descubrir su identidad. Erika asintió. Muy bien. Ash no pudo hacer nada. Lo siguiente que supo fue que Erika lo tenía envuelto en sus brazos y él respiró algo dulce que lo hizo sentir tan somnoliento. Cuando despertó, ya no estaba en Rocket Out. En cambio, estaba acostado en su cama en el centro Pokémon. Ash parpadeó y se sentó lentamente. ¿Había sido todo eso solo un sueño horrible? Ceniza. Sacudió la cabeza hacia un lado. Ni siquiera había notado a Erika sentada al lado de su cama. Ash le frunció el ceño mientras ella lo observaba atentamente. ¿Cómo te sientes? Ash miró hacia otro lado. No soñé todo eso en Rocket Out, ¿verdad? Erika negó con la cabeza. Me temo que no. Entonces Pikachu tragó con fuerza. Está vivo. Erika tomó su mano y la apretó para tranquilizarla. Estuvo cerca, pero la enfermera Joy llegó a él a tiempo. Ha sido autorizada a usar células Dito para la curación. Tu Charmeleón y Krokorok también resultaron heridos, pero estarán bien. Ash sintió que le picaban los ojos y levantó una mano para cubrirlos. Él frunció el ceño cuando ella no mencionó al otro miembro de su equipo que había estado peleando. ¿Qué pasa con Spectre? Minúscula. Spectre está bien. Sus heridas fueron en su mayoría superficiales. El Haunter solo estaba jugando con él. Los otros miembros de tu equipo fueron los que realmente sufrieron el mayor daño. Se mordió el labio, pero finalmente asintió. Erika le dio unas palmaditas en la mejilla. Ustedes tres no están en problemas por lo que hicieron. Jenny pensó que las heridas que sufrieron los tres y el daño causado a sus Pokémon eran castigo suficiente. Pero no intenten enfrentarse al equipo Rocket nuevamente. Debieron haberlo sabido mejor después del monte. Moon y Pokémon Tower, pero no son enemigos con los que los niños puedan luchar. No eres lo suficientemente fuerte para eso, ni es tu deber. Solo queríamos ayudar, murmuró Ash. No podíamos simplemente sentarnos y no hacer nada, y lo has hecho. Encontraste una base de cohetes y desempeñaste un papel muy importante en su desmantelamiento, respondió ella. Pero fue una tontería de tu parte atacarlos por tu cuenta. Había 3 administradores en esa base.
Cada uno es de clase líder de gimnasio o superior, y me refiero a cuando un líder de gimnasio usa su equipo real. ¿Viste mi Venusaur, no? Ash asintió, por lo que Erika continuó. Él es mi primer socio y el más poderoso. Ni siquiera todo tu equipo tendría una oportunidad contra él. Eso es lo que son los administradores de cohetes, especialmente Proton, que es su comandante militar. Tragó con dificultad. Cuando lo dijo así, todo su plan de invasión pareció una misión suicida. ¿Lo entiendes? Murmuró Erika. Nunca más vayas a buscar al equipo Rocket. No te enfrentes a ellos a menos que sea de vida o muerte. Esa no es tu lucha. Ash inclinó la cabeza. Ella se levantó y sonrió. Vamos a ver a Pikachu, ¿vale? De todos modos, la enfermera Joy necesita hablar contigo sobre él. Señor Ketchum. Me alegra ver que está bien, Joy le sonrió, aunque parecía cansada. Ella lo sentó a él y a Erika en una mesa vacía en el centro Pokémon y miró fijamente al chico. Supongo que estás aquí para hablar sobre tu Pikachu. Sí, señora, respondió Ash. La sonrisa de Joy vaciló. Bueno, voy a ser franco contigo, Ash. Tiene una larga recuperación por delante. Las garras de Weavile no solo causaron una pérdida masiva de sangre, sino que rompieron sus órganos eléctricos. Por ahora, no puede utilizar cualquier ataque eléctrico. Sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Qué? Un Pokémon de tipo eléctrico tiene órganos especiales en su cuerpo que generan su poder, explicó Joy. Si estos órganos están dañados, pueden obstaculizar o paralizar la capacidad de un tipo eléctrico para utilizar ataques eléctricos. Los ojos de Ash se abrieron con horror. ¿Estás diciendo que nunca más podrá utilizar la electricidad? No necesariamente. Puede recuperarse de esto, le aseguró. Pero será una recuperación larga que requerirá rehabilitación especializada. Si no se le capacita para volver a utilizar la electricidad correctamente, esto puede obstaculizar gravemente su crecimiento, y lo hará. No puedo darle ese tratamiento, pero hay algunas personas que sí pueden. ¿Como quién? Ash exigió. Haría cualquier cosa para asegurarse de que Pikachu sanara adecuadamente. ¿Quién más? Yo. No estaba seguro de si debería haberse sorprendido cuando la enorme forma del teniente Surge entró en la habitación. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Preguntó Ash. El alakazam de Sabrina me teletransportó aquí una vez que Joy le habló de tu ratón hace un rato. Surge de repente sonrió de manera bastante desagradable. Francamente, vine aquí principalmente para interrogar a algunos Rockets. Hacer chillar a bastardos como ellos es algo que solía hacer para ganarme la vida. Idioma, teniente, dijo Joy con severidad, lanzándole una mirada furiosa. Es solo un niño y hace apenas 12 horas estaba en shock. Disculpas, señorita, Surge inclinó la cabeza hacia ella y luego miró a Ash. Te ofrecí mi ayuda porque Joy me lo pidió, pero también porque te dije no hace mucho que tu ratón tenía el potencial de igualar a mi Raichu una vez que creciera y evolucionara. No tengo ninguna intención de dejarte salir de esa pelea. He rehabilitado tipos eléctricos que sufrieron lesiones como esta en Cyber Wars. Puedo cuidar de tu ratón, pero pasarán 1 o 2 meses hasta que esté listo para empezar a entrenar contigo de nuevo. Ash tragó. Pikachu fue el primer Pokémon que capturó. Dejarlo durante meses parecía una locura. Pero más loca era la idea de que Pikachu nunca pudiera volver a pelear. Sin su electricidad, estaría indefenso. Todo su entrenamiento para dominar Volt Tackle y los otros ataques eléctricos sería en vano. Está bien, logró decir Ash. Lo voy a extrañar, pero solo quiero que Pikachu esté bien. Surge le golpeó el hombro con una de sus enormes manos y asintió con firmeza. Está en buenas manos, chico. Las células SIDEM son prácticamente hacedoras de milagros para lesiones como esta. La medicina moderna ha avanzado mucho desde las guerras Cyber. Esa fue una tormenta de mierda. Teniente, Joy frunció el ceño amenazadoramente. Él simplemente sonrió ampliamente y se giró para alejarse, llamando por encima del hombro. Nos vemos, chico. No vuelvas a atacar a Rocket sin mí. Odio perderme la diversión. Cuando Surge desapareció, probablemente para darle al Rocket gruñidos que habían sido capturados un infierno absoluto, Joy frunció el ceño. No sé cómo trata mi hermana a ese hombre. Es tan abrasivo. Estás demasiado acostumbrada a tratar conmigo, Erika le sonrió divertida. Ash sintió que sus ojos se volvían pesados y despertó bruscamente la cabeza cuando el líder del gimnasio Celadón le dio unas palmaditas en el hombro para mantenerlo despierto. Vuelve a la cama. Descansa por ahora, le dijo Erika. Reúnete con tus amigos. Te avisaremos si algo cambia.
Él simplemente asintió con la cabeza, adormilado, y regresó a su habitación en el centro Pokémon después de agradecerles a todos. Todo lo que realmente podía hacer ahora era descansar. Además, sentía que su cabeza iba a explotar después de todo esto. Ash se despertó con un fuerte golpe en la puerta. Se levantó con una sensación de déjà vu y arqueó una ceja cuando encontró a Paul y Gary esperándolo afuera, aunque Gary tenía un yeso alrededor de su muñeca y parecía que Paul no había pegado ojo. Se apoyó contra la puerta y se frotó los ojos. Si estás tratando de arrastrarme a otra sala de juegos, creo que he jugado suficientes juegos para un año. Gary esbozó una sonrisa. Me alegra ver que todavía tienes sentido del humor. Me preocupé después de enterarme de Pikachu. Pero él se pondrá bien, ¿verdad? Ash se rascó la nuca. Le queda un largo camino por recorrer, pero sí. ¿Y ustedes? Mi equipo salió prácticamente ileso. Gary se encogió de hombros. De todos ellos, fui el que más me lastimó. Miró a Paul, quien meneó la cabeza con ojos exhaustos. Los tendones de la pierna de Grodle fueron cortados por las garras de Weavile. Joy estuvo trabajando con él durante toda la noche para asegurarse de que no quedara lisiado por el resto de su vida. Terminó hace una hora. Y ahora tienes que irte a dormir. Gary usó su mano buena para darle una palmada en el hombro al otro chico. Vete a dormir, amigo. Ahora todos están bien. Paul asintió adormilado y se alejó, probablemente para dormir el resto del día. Ash no lo culpó. Volvió a mirar a Gary, quien se encogió de hombros. Entonces, supongo que ya no podemos meternos con los Rockets. Supongo que no. Erika me habló de eso anoche, respondió. Tuviste suerte. Jenny nos hizo saltar la mecha. Gary se estremeció ante el horrible recuerdo. Las mujeres dan mucho miedo cuando se enojan. Ash resopló. Su madre era de la misma manera. Sí, ellos son. De todos modos, mi equipo está curado y todo está bien, así que me voy, le dijo a Ash. Creo que regresaré a Cerulean City por un tiempo. Hay una planta de energía al este de allí donde creo que puedo atrapar un tipo eléctrico. Es un camino más fácil que ir al sur a Fuchsia. ¿Vas a abordar el St. Anne cuando llegue al puerto? Preguntó Ash. ¿Cuándo es eso? De todos modos. Dentro de casi 2 meses, Gary sacó su Pokédex y sonrió. El barco llega a mediados de julio. Hoy es 1 de junio. Estaré allí. Trabajé duro para patearle el trasero a Surge y, francamente, quiero tener una oportunidad de ganar esos premios del torneo. Ash le devolvió la sonrisa. No si te gano. Ya veremos, respondió Gary con confianza. Se giró y levantó una mano a modo de despedida. Hasta luego, chico así. Nos vemos, lo llamó Ash. Luego cerró la puerta y respiró hondo. Tenía algunas cosas que hacer antes de recuperar su Pokémon de la enfermera Joy. Es decir, darse una ducha. Aquí tienes, Joy le dio a Ash sus Pokéballs. Solo 5, se dio cuenta con el corazón hundido. Pikachu todavía estaba siendo monitoreado bajo la atenta mirada de su Chansey, y no se le permitían visitas. Gracias, respondió Ash agradecido. Puso a sus compañeros en su cinturón e hizo ademán de irse, pero Joy lo detuvo por un breve momento. Ella le sonrió. El tiempo cura todas las heridas, Ash. Incluso si las cosas se ven mal en este momento, la vida tiene una manera de mejorar. Solo ten paciencia. Él asintió en silencio. No era un gran consuelo en ese momento, pero ella lo había intentado y él estaba agradecido por ello. Lo único que podía hacer ahora era volver a viajar y hacerse más fuerte, tan fuerte que nada parecido le volvería a pasar a su equipo. Ash apretó el puño con fuerza. Nunca más.